Iniciamos una nueva charla del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3 sobre los espacios naturales. Estamos en la lección 8, los espacios naturales de Castilla y de León. Hemos visto hasta ahora, empezamos por León, seguimos por Palencia, Burgos, ahora llegamos a Zamora y seguiremos en Valladolid. Dentro de Zamora, la lección 9, por tanto, vamos a hablar de lo que es el noroeste de Zamora, la comarca de Sanabria, Carballeda, Aliste y Alba. Si observamos los espacios protegidos de Zamora, nos damos cuenta que Zamora posee una superficie de 10.559 kilómetros cuadrados, donde tenemos el Parque Natural del Lago de Sanabria, con 22.365 hectáreas, el Parque Natural de los Arribes del Duero, con 32.000 hectáreas, y los espacios naturales de la Sierra de la Culebra, con 61.000 hectáreas, y la Reserva Natural de las Lagunas de Villafafila, con 32.682 hectáreas. Perdón, de Villafáfila. En total tendríamos 148.361 hectáreas, es decir, un 14% de la región. Si a ello añadimos los LIC del lago de Sanabria, que amplía al final en unos 10.000 hectáreas el parque natural, añadimos también la Sierra de la Cabrera, de 13.000 hectáreas, añadimos también los cañones del Duero, que amplía el Parque Natural de los Arribes en 13.000 hectáreas, y los pequeños LIC fluviales que tenemos. Al final alcanzamos un total de 47.859 hectáreas, con lo cual, sumada a las anteriores, tendríamos 196.221 hectáreas protegidas, un 18,58% de la región, si nos acercamos a un 20%. Como vemos, estamos por debajo de la media. En España ahora mismo está en un 30%, pero por lo menos es una cifra que empieza a estar cercana a la media. Y como vemos, lo que está realmente protegido es estas sierras del oeste de Zamora y la zona del río Duero, en la zona de los Arribes y de los cañones del río. En cambio, como vemos, en el este solo tenemos la gran reserva de las lagunas de Villafáfila, en la zona del este, y pequeños LIC. Como veis, hay enormes vacíos dentro de la provincia. Hay que decir también que el espacio natural de la Sierra de la Cabrera no es parque natural, equivale a un LIC, como ha habido protestas de los vecinos porque no quieren un parque natural, luego hablaremos de ello. Sin embargo, si vemos la Zamora real, la Zamora donde hemos marcado los actuales parques naturales, espacios naturales y LIC, y los espacios que consideramos que son merecedores de protección, que ahora mismo no tienen protección, que es el punteado, nos damos cuenta de que realmente el paisaje de Zamora es muy diferente a como lo muestran sus protecciones. Fijaros, quedan sin proteger los paisajes tan preciosos, los bosques y paisajes tan valiosos de Sanabria y de Carballeda. También quedan sin proteger todos los bosques que descienden de la Cabrera Alta y Valderia y que alcanzan el Órbigo, el río Órbigo, un punto importantísimo. Tampoco están protegidos todos los espacios de Valverde, de la tierra de Tábara, que alcanzan el río Esla. Fijaros qué importante es que estos sistemas naturales alcancen estos ríos, porque aquí empieza ya la enorme deforestación de los regadíos de León, de la tierra de Campos de Valladolid, de la tierra del pan de Zamora. Tampoco están protegidos toda la continuidad de la Sierra de la Culebra, los magníficos paisajes del campo de Aliste, tampoco está protegido y están muy olvidados con solo un pequeño LIC. Tampoco los de la tierra de Alba están protegidos, que llegan hasta el río Esla, de nuevo también entre el Coballo. Tampoco está protegida la tierra de Sayago, maravilloso paisaje, sin ninguna protección, y que es clave para todos los corredores peninsulares, que ahora lo vamos a ver. Tenemos dispersos bosques en el límite sur, frontera con Salamanca, y tenemos pequeños espacios, pequeños y algunos no tan pequeños espacios en el sur de la tierra de Toro,
en la tierra del vino y también al oeste de Toro, ¿no? Flanqueando el Guareña y flanqueando el Duero. Y tampoco estaban protegidos los bosques del raso de Villalpando, que ahí está el único testimonio que nos queda entre la tierra de Campos y los Montes Torozos. Como veis, el paisaje real de Zamora es muy diferente a como lo muestran sus protecciones. Entonces, si nos damos cuenta de la importancia de Zamora, porque dentro de una Castilla muy deforestada, sobre todo en toda la tierra de Campos, en toda la cuenca del Esgueva, la cuenca del Duero, tierra de pinares, en una Castilla donde no tiene más posibilidades de crear corredores norte-sur que en sus extremos, oeste y este, en el extremo de Zamora y en el extremo de Soria. Y eso es fundamental porque queda, lo hemos visto antes, queda la cordillera cantábrica totalmente aislada del sistema central español. Y eso supone una ruptura absoluta de todos los sistemas naturales. Si vemos Castilla en su totalidad, comprobamos lo importante que tiene este límite del oeste. Fijaros, pues permite envolver en cierta manera todo el desertizado centro del Duero. Llegaría, como vimos desde que debimos salir en Aranda, recibiendo también el Pisuerga, la tierra de Campos, como digo, todos los regadíos de León, tierras ya muy deforestadas, que llegarían hasta Salamanca, hasta la Armuña, es decir, hasta el Tormes. Prácticamente toda Castilla central está muy deforestada. Como vemos, este oeste zamorano permite rodear ese desertizado centro del Duero. Posee unas comarcas, unas sierras boscosas que permiten enlazar la cordillera cantábrica con el sistema central en la Sierra de Gata, atravesando Salamanca. Así, Sanabria, Carballeda, Aliste, Alba, Tábara, Sayago son un verdadero tesoro, un tesoro asombroso y valiosísimo que hay que proteger. Ellas reciben la humedad del Atlántico, han sabido conservar sus bosques y aún permiten la presencia de robledales, de encinares, que además son muy poderosos y son capaces no solo de llegar a los ríos, al gran río, al Esla, como hemos visto, sino que quizá poco a poco podamos crear corredores hacia el este para ir fragmentando el desertizado centro del Valle del Duero y enlazar con los pequeños espolones que hemos visto de Montes Torozos, Villalpando, de otros puntos, los Pinares de Valladolid, para ir creando corredores que fragmenten ese desierto del centro del Duero. Aquí está, fijaros, visto ya en una escala un poco mayor, peninsular, lo que llamo el gran corredor norte-sur. Recordáis que hablábamos de que desde la cordillera cantábrica, en todo Castilla no había posibilidades ninguna de establecer un corredor norte-sur. ¿Recordáis? En León podían llegar la protección hasta la zona de Sahagún, y después recordáis que vimos la única posibilidad de un corredor fluvial a través del Cea, muy debilitado. Pero es que luego en Palencia, como si recordáis, la tierra de Campos impide cualquier conexión norte-sur con la zona de Montes Torozos y por supuesto con el sur, ¿no? A partir de Montes Torozos del Cerrato ya vimos que era casi imposible la continuación hacia el sur, a menos que fuera a través de los Pinares de Valladolid. Pero es que fijaros, el último corredor que tiene Castilla es en la Ibérica, nace en Peñalabra, pero queda oculta en el puerto de la Brújula, y ahí recordáis que había un vacío enorme cuando vimos Burgos, y es un punto de ruptura, y es el último punto que tiene Castilla de enlazar la Cantábrica con el sistema central. El otro punto lo vimos en León, a través de la frontera con Galicia, la frontera con el Bierzo, de los Ancares, del Caurel, o a través de los Montes de León por el puerto del Manzanal, a través de la zona de la Cabrera. Entonces, fijaros que este corredor, que es el que habíamos visto hasta ahora, ya vimos el de Burgos, cómo podríamos restaurarlo, este corredor, para llegar al sistema central, tendríamos, en todo este territorio, encontramos la Cabrera, encontramos la Sanabria, Carballeda, la tierra de Aliste y la tierra de Sayago. Fijaros lo importante que es este corredor, porque a partir de Sayago, en la frontera con Salamanca, del embalse de Almendra, podemos ir por los encinares de Ciudad Rodrigo, de todo el oeste salmantino, que están
bastante debilitados, pero podríamos llegar a alcanzar Gata, la Sierra de Gata, con lo cual aquí ya enlazamos con el corredor del sistema central, que lo vimos al tratar de Cáceres y que lo veremos luego cuando hablemos de Salamanca, de Ávila y de Segovia. Es decir, que fijaros lo importante que es no solo para Castilla, para la estrategia peninsular de lograr que España tenga unidos todos sus sistemas naturales, lograr llegar al sistema central desde la cordillera cantábrica. Y no solo es ese corredor norte-sur, sino que también, como digamos, este dibujo es el avance hacia el este. Fijaros los impresionantes regadíos de León, de Benavente, Tierra de Campos, Valentina, los que imaginamos futuros regadíos de la tierra del Pan Zamorana, hacen realmente imposible cualquier corredor que intente avanzar hacia el este. Por ejemplo, para intentar enlazar, por ejemplo, desde aquí intentar llegar a los Montes Torozos, efectivamente, o intentar por este corredor de la divisoria Tormes-Duero, por la Orbada, intentar llegar a Ávila y al sistema central, que habría que reforzar este corredor. Pero para todo ello solo es posible si todas estas grandes proas que avanzan desde el este, que han logrado llegar al río Eria, al Órbigo, al Esla, que son importantísimos, que puedan realmente saltar la frontera del río y a partir de ahí estas cabezas de puente, que ahora les vamos a estudiar, puedan enlazar con los montes Torozos, importantísimo, con los montes de Toro, los bosques de Toro, y por esta divisoria, por la Orbada, intentar llegar a las tierras de Ávila. Fijaros que es importantísimo, porque al final recordáis que vimos un pequeño corredor fluvial que nos llevaba hacia Sahagún por el Cea al norte de Benavente. Es un muy débil corredor fluvial que es otra de las posibilidades. Como veis es muy difícil, pero la base va a ser siempre estos espolones que proceden de estas comarcas que ahora vamos a ver. Entonces, si entramos en la comarca del norte de Zamora, en Sanabria, Carballeda y Tábara. Sanabria y Carballeda son dos verdaderos parques naturales. A partir de Castro Contrigo, como sucedía en León, se van iniciando los grandes claros en los antiguos bosques. Así, por ejemplo, el Valle del Regato tiene los claros de Uña y de San Pedro. El Valle de Vidriales también tiene grandes vacíos y la llanura del Tera, que llega hasta Vega de Tera. Pero si os fijáis, a pesar de estos grandes vacíos, hay una gran continuidad en parte de los bosquetes, de los sistemas naturales. Al sur del Tera tenemos, por ejemplo, el Valle de Valverde, donde también hay grandes claros, pero también hay mucha presencia de manchas de bosque. Y lo mismo pasa en el entorno de Tábara, tanto al norte como al sur tenemos espacios de bosques que se han logrado mantener. Fijaros que a pesar de todos estos grandes claros, los bosques, desde la divisoria con Galicia, llegan realmente al río Eria primero, llegan luego al Órbigo, incluso lo saltan, llegan luego al Esla, en la zona de Santa Colomba, en la Polvorosa, y fijaros que lo llegan a desbordar, es importantísimo, en la zona de Moreruela. Y también fijaros que al norte y sur de Tábara teníamos estas sierras, ya en la frontera con Alba, que continúan realmente, son como espolones de la Sierra de la Culebra y que llegan también al río, es decir, no está rota la continuidad este-oeste, excepto por estos claros, pero que se puede, como veis, recuperar. Fijaros lo importante que es, en cierta manera, salvaguardar estas áreas boscosas que aquí aparecen. Aquí tenéis los parques naturales o los espacios naturales, el Parque Natural del Lago de Sanabria, la Sierra de la Culebra, los LICs, la Cabrera, la ampliación del Lago de Sanabria con 10.000 hectáreas gracias al LIC, y los pequeños LIC que vimos en esta zona flanqueando el Tera. Y estas son las áreas boscosas que se han aún conservado y que creemos necesario proteger. Esta sería, por tanto, la propuesta
Sabemos que estas propuestas a veces parecen exageradas, pero no lo son. Fijaros, siempre hemos dicho de qué sirve tener un LIC o un CEC si realmente son palabras que no al gran público no le llegan, no sabe realmente qué significa una zona de especial conservación. Y realmente la protección de esos LIC o de esas CEC es una protección muy importante. Entonces nosotros proponemos que se declaren parques naturales. Sabemos que hay mucha presión vecinal para que no, los labradores, de los ganaderos, para que no se declare parque natural y realmente es desconocimiento, porque un parque natural puede tener las especificaciones que queramos. En cada territorio un parque natural puede tener argumentos diferentes y la protección que puede brindar el parque natural puede ser la misma que ya tiene el CEC. Pero sin embargo, el llamarle parque natural es algo que la ciudadanía lo conoce, que atrae al turismo, que da prestigio a una región. Entonces no entendemos esta negativa. Quizá es falta de información, falta de diplomacia en las conversaciones, porque estos territorios realmente son verdaderos parques naturales. Entonces la propuesta que hacemos aquí es proteger todo este maravilloso paisaje que se ha conservado hasta ahora de Sanabria, de Carballeda, todos los bosques que alcanzan el río Eria, el Órbigo, que llegan hasta Lesla, los bosques de Tábara, la comarca de Valverde, los corredores que desde la Sierra de la Culebra llegan al río Esla, saltando hacia la zona de Moreruela, hasta la divisoria con la tierra de Alba y con la tierra de Aliste. Esto es lo que vamos a proponer que sea declarado Parque Natural de Sanabria, Carballeda, Tábara. Si ahora mismo tenemos protegidas, con la suma de este LIC del lago de Sanabria y su parque natural, la Sierra de la Cabrera y la Sierra de la Culebra, tenemos protegidas 109.632 hectáreas. El nuevo parque natural va a añadir 180.000 hectáreas y si incorporamos, por tanto, los espacios ya protegidos, alcanzaríamos la cifra de 290.000 hectáreas. Fijaros que estamos hablando de un impresionante parque natural que realmente hace honor, homenaje al valor de ese paisaje y que es muy en general desconocido en España, no tanto Sanabria, que es más conocido, la Culebra empieza a ser conocida, pero por desgracia no tiene la declaración de parque natural, pero es realmente un territorio excepcional y más aún, como hemos dicho, en una Castilla muy deforestada. Entonces, como veis, sería uno de los grandes parques naturales de Castilla y León. Aquí he querido hacer un dibujo desde el aire de ese paisaje de la Sierra de la Cabrera, la Sierra de la Culebra, desde, en cierta manera, desde el Tera. El bellísimo paisaje de Sanabria y Carballeda, que va descendiendo de los altos glaciares, desciende hacia las llanuras y de encinares del Eria, del Órbigo, del Esla, en la tierra de Tábara. Es merecedor de protección. Proponemos unirlo a los actuales parques naturales y espacios naturales, crear un espacio natural protegido, como he dicho, que alcanzaría las 290.000 hectáreas, que iría desde la frontera de Orense, en la Canda, hasta el gran río Esla. Sería un gran corredor oeste-este que salvaguardaría ese precioso paisaje. Fijaros que aquí aparece en lo que es la provincia de Zamora el tamaño de este espacio que aquí está separado, es la propuesta nuestra y las actuales protecciones que se podría llegar a unir. Fijaros lo importante que es que va llegando al este, al Esla, al Gran Río y lo salta. Y ahora vamos a hablar de esta zona, la zona de Aliste y Alba. Recordáis que aquí, a partir de la Sierra de la Culebra, solo teníamos estas pequeñísimas protecciones. El LIC del campo de Aliste, de tan solo 2.000 hectáreas, el LIC del río Manzanas, 423, y un pequeño LIC de 1.748 hectáreas en la frontera, ya con el río. Fijaros que el resto es un gran vacío, lo mismo nos pasaba aquí, un gran vacío. Y ahora vamos a hablar de este territorio. Fijaros, el campo de Aliste. El campo de Aliste es un gran desconocido, porque si Sanabria es conocida, la Culebra, de cierta manera, también es conocida, Aliste es un gran desconocido. Fijaros que tan solo posee este pequeño LIC del campo de Aliste, 2.278 hectáreas, y el LIC Riberas de Aliste, de 1.748 hectáreas. Tiene también, por supuesto, al norte el espacio natural de la Sierra de la Culebra, que le hemos hablado antes, que lo limita por el norte.
Sin embargo, el paisaje de Aliste es de un valor excepcional. Los robledales y encinares aparecen por todos sus paisajes. Y la deforestación que ha surgido, tomé el trabajo de dibujar todas las claros entre los bosques, zonas de cultivo, pero esta deforestación, que es muy grande, ya lo veis, está aclarado natural en torno a los núcleos, no impide la continuidad de los sistemas naturales. Como veis, no hay ruptura en los sistemas naturales de Aliste. Fijaros que eso en ese aspecto es estupendo, porque nos permite crear continuidades naturales y espacios de muchísimo valor. Fijaros, tenemos el claro de la zona de Perilla, de Olmillos, en la zona de Santa Eufemia, Losilla, en la zona de Carvajales, también tenemos otro gran claro. Fijaros que van saltando el río, la zona de Teso del Rey, van bordeando, saltando en cierta manera casi toda la margen izquierda del río, tiene bosques en continuidad con la margen derecha. Fijaros que aquí tenemos hacia el interior la zona entre San Vicente, Gallegos, Río Frío, tenemos la zona de Rabanales, la zona de San Juan, ya en el Valle del Manzanas tenemos todo este territorio de viñas, pero fijaros que hay una gran continuidad, hay un dominio de los pequeños bosques entre campos que hacen que Aliste sea tan hermoso y tan valioso. Y están los parques o espacios naturales de la Culebra, los LIC, solo tenemos esos dos pequeñitos LIC. Fijaros que la frontera ya es un parque natural muy importante, el de los Arribes del Duero, y un LIC de Cañones del Duero que lo amplía. Fijaros la importancia de este territorio que podría unir el espacio natural de la Sierra de la Culebra con el Parque Natural de los Arribes del Duero, que va también desde la frontera de Portugal hasta las llanuras ya del Esla y del Duero. Y estos son punteados los paisajes que consideramos de gran valor. Este dibujo que he hecho de Aliste, el bellísimo valle o campo de Aliste, unido al valle del Manzanas, que vierte ya hacia el oeste, es un paisaje muy suave, muy amable, de pequeños pueblos y aldeas, muy desconocido. Los robles y encinas aparecen por todo su paisaje, incluso en las áreas más roturadas. Es sin duda un paisaje merecedor de protección, sin ninguna duda, no solo por su propio e inmenso valor, sino por su gran dimensión y por ser el eslabón fundamental en los corredores norte-sur que limitan Castilla por el oeste y que permite unir la cordillera Cantábrica y el sistema central. Es decir, forma parte de los grandes corredores naturales que necesita España. Fijaros que, por ejemplo, en el extremo sur, que es muy delicado, que es el enlace al oeste de Zamora, el enlace del Aliste con todo este territorio protegido del Duero, fijaros que el Duero, ya vimos que teníamos el Parque Natural de los Arribes del Duero, que tiene 106.000 hectáreas, de las cuales 32.000 en Zamora, y que continuábamos con el LIC de los Cañones del Duero. Fijaros que este está protegido, está muy bien ya protegido, ¿no? Desde las cercanías de Carrascal, fijaros, al oeste de Zamora, podemos ampliar perfectamente esta protección en la zona de Carrascal, en este espolón que sube hacia la Iniesta, alcanzando hacia el oeste la zona de las Muelas del Pan también, en el espacio de Villaseco. Fijaros que toda esta formaría parte del espacio que vamos a proteger de Aliste. Y Campillo, todo este territorio, cuando vemos que en la orilla, todo a la orilla norte del Duero, y que podemos llegar a la orilla oriental del Esla, que fijaros que en Palacios del Pan tiene muchos bosques que aún pueden protegerse, lo mismo nos pasa en Peñas Grandes, es decir, fijaros que siguiendo hacia Tesa del Rey, hacia Moreruela, realmente nos damos cuenta que los bosques han logrado salvarse en la orilla izquierda del Esla, son cabezas de puente hacia la Tierra del Pan. A su vez, el Parque Natural que proponemos de Aliste alcanzaría aquí el Parque Natural de los Arribes del Duero, en toda la zona de Fonfrilla,
de Pino, de Carvajosa y en el vacío de Villalpando, protegiendo la orilla oeste del río en Ricoballo, en Villaflor, y como hemos visto en la tierra, en estos bordes en que van llegando todos los bosquetes hasta el río. Así que este encuentro, que es importantísimo, de encuentro de sistemas naturales muy cercanos ya al núcleo de Zamora, y aunque haya grandes zonas deforestadas, hay muchísimas posibilidades de crear un sistema natural continuo. Entonces esta es la propuesta que hacemos para la tierra de Aliste. Sería el Parque Natural de Aliste y Alba. Proponemos, por tanto, en este territorio tan desprotegido y tan valioso crear este parque natural. Incorporaríamos los dos LIC actuales del campo de Aliste y de riberas de Aliste, que vimos aquí, muy pequeños, y el espacio, dejando estos, hemos dibujado estos vacíos. Por supuesto, se pueden dibujar los vacíos que se desee. Como digo, estos parques naturales pueden tener la protección también que queramos, en principio basándonos en la protección del parque natural, que se parece en muchos casos mucho a los de los LIC o de los CEC, con las especificaciones que queramos. Y que, como vemos, alcanza estas protecciones que tiene el Duero. Pues bien, este parque natural alcanzaría las 110.000 hectáreas. Tiene una profundidad más o menos desde Portugal hasta el río Esla de 55 kilómetros y una profundidad norte-sur, una anchura de 20 kilómetros. Fijaros que la pretensión de estas protecciones es reforzar toda la llegada al río Esla, al Órbigo, al Eria y al Duero, y defender todas las cabezas de puente que se han formado en la orilla izquierda, ya mirando hacia las tierras deforestadas. Fijaros que el Esla, por fortuna, en Zamora, y a pesar de los grandes embalses, supone un gran corredor natural. Es una frontera que es un gran corredor natural, que tiene, a izquierda y derecha, tiene bosques, tanto en el tramo en que está embalsado, en Ricoballo, como cuando surge ya en la llanura hacia Benavente, conserva bosques a izquierda y derecha. Toda la frontera hasta León sigue teniendo choperas y alamedas. Por fortuna, los bosques que proceden del oeste, como hemos visto, logran saltar el Esla y quedan en su margen izquierda grandes áreas boscosas, antes de llegar a la tierra del Pan, a este gran vacío deforestado. Como hemos visto antes, avanzar desde aquí hacia el este es muy difícil. No hay puntos de apoyo para llegar a los Montes Torozos o para llegar a los rasos de Villalpando. Quizá un tímido corredor lo vimos en el norte de Benavente, por el CEA. Pero bueno, lo importante de momento es lograr establecer estas cabezas de puente y protegerlas. Luego ya veremos cómo podemos acabar enlazando con estos sistemas naturales tan débiles del centro y del este de Zamora. Con lo cual, si en este dibujo mostramos lo que hemos logrado, el parque natural que proponíamos aquí, que sumaba 290.000 hectáreas, 180.000 las que ya había, y el parque natural de Aliste y Alba de 110.000, que como veis logra enlazar con las protecciones del Duero al oeste de Zamora y con estos espolones que van avanzando y acercándose a esta reserva regional de las lagunas de Villafáfila, que es también muy importante porque puede ser el eslabón que nos permita alcanzar el este de Zamora. Y muchas gracias.